Hola, soy Camila. Hola, soy Dani Varas. Hola, soy Pamela Cisternas. Hola, soy Martín Ayala. Hola, soy Diego Yáñez. Hola, soy Amanda Pavés. Hola, soy Tomás Nieto. Hola, soy Daniela Araya. Hola, soy Joaquín Meruane. Hola, soy Silene Barradas. Hola, soy Eric. Hola, mi nombre es Matías Salerno. Hola, soy Mari. Hola, soy Sofía Fuentes. Hola, soy Valentina Serpa. Hola, soy Sebastián. Hola, soy Sebastián Larrer. Hola, soy Blas. Hola, soy Matías. Hola, soy Paola Alarcón. Hola, soy Diego Nayil. Hola, soy Fernanda. Hola a todos, soy Macarena Olmedo. Hola, soy Francia Reyes. Hola, soy Amanda Yáñez. Hola, soy Sara Salinas Aceituno. Hola, soy Yerko Arteaga. Hola, soy Benjamín, soy el presidente de HIC y bueno, comentarles de que nosotros buscamos aportar un valor agregado a la formación universitaria de los estudiantes de Ingeniería Química y carreras afines. Y para esto, para mejorar y enriquecer su formación como ingenieros integrales. Somos HIC. Buenos días a todos los nuevos que ingresaron después. Mi nombre es Silene Barradas y junto a mi compañero Sebastián Larrer vamos a estar moderando esta charla. Hoy estamos dando inicio a una nueva semana de este ciclo, así que bueno, le agradecemos a todos los participantes por venir. Primero que nada, con el equipo de la Asociación de HIC les queremos mostrar un video de presentación para luego proseguir con nuestra expositora del día, la doctora Wendy Franco, que nos acompaña. Así que aquí les voy a mostrar el video. Así que nada, ojalá, si es que pueden hacer un aporte, será bien recibido. Aquí les dejamos los datos. Y bueno, sin más preámbulo, ahora sí que sí, les presentamos a la expositora de hoy, la doctora Wendy Franco, actualmente docente de la Pontificia Universidad Católica. Ella estudió Ingeniería en Alimentos en la Universidad de Nuestra Señora de la Paz en Bolivia, para luego proseguir sus estudios en Estados Unidos, en la Universidad de la Florida, donde realizó un máster en agronegocios, junto con estudiar también en la Universidad de Carolina del Norte, realizando un doctorado en Ciencias de los Alimentos. Hoy en día centra su investigación en los microorganismos y su rol en el procesamiento de alimentos y bebidas. Así que bueno, decirles que es un honor tenerla aquí con nosotros y así que aprovechen mucho la charla. Eso sí, recuerden que es muy importante que cualquier pregunta que tengan será al final de la charla, idealmente por chat, en donde nosotros los moderadores leeremos las preguntas a la profesora y para que ella les pueda responder al final. Así que eso, la dejamos. Muchísimas gracias primero por la invitación. Es siempre lindo participar de un poquito de conocimiento del área de alimentos, aportando al área de ingeniería química, que tiene mucho que ver. Y bueno, contarles un poquito de lo que me apasiona, que son los alimentos fermentados y en particular los microorganismos. Así que sin más preámbulo, partamos con la presentación. Ya, entonces, mi nombre es Wendy Franco, como les hicieron en la introducción, y yo les voy a hablar de alimentos fermentados. En esta diapositiva les dejo un pequeño resumen de lo que se dijo y les dejo mi correo electrónico por si alguna vez quieren contactarse conmigo si tienen alguna consulta. Entonces, partamos con lo que son los alimentos fermentados. Si yo les puedo decir, como decía en el resumen de la presentación, que los alimentos fermentados forman parte de nuestra dieta básica y de nuestra rutina cotidiana de comer alimentos. Y estoy segura
que al menos ustedes han comido entre 2 o 3 alimentos fermentados durante el tiempo en el que han estado la anterior semana consumiendo alimentos. Primero, uno de los alimentos fermentados más consumidos a nivel mundial y en particular en la época de estudios en las que ustedes están, cuando uno está en la universidad haciendo pre o posgrado, el café. El café es algo que se consume masivamente y que además está hecho por un proceso de fermentación. Se fermentan los granos previo al proceso de tostado y al proceso de molienda para entregarnos ese saborcito característico y ese color característico al que nosotros estamos acostumbrados. Si no me gusta el café, el tecito entonces. Un té también es un alimento fermentado. Las hojas de té que se encuentran ya secas se fermentan un poco por un tiempo por un proceso para darles características también de sabor, de aroma y también de color. Y bueno, el más conocido, o uno de los más conocidos, el pan, ¿no? Todos los panes, incluyendo aquellos que son hechos con masas libres de gluten, pasan por un proceso de fermentación. Entonces, estamos hablando de panes que se fermentan con levaduras o panes que se fermentan con bacterias, pero independientemente de eso, forman parte de nuestra dieta. Luego tenemos el más conocido de todos probablemente, el yogur. Ahora, cuando hablamos de yogur, podemos hablar de yogures que están hechos en base a productos lácteos derivados de la leche, o también, como les voy a mostrar un poquito más adelante, derivados de materias primas que no tienen lactosa. Finalmente, el chocolate. Si durante la semana he querido darme una indulgencia y comerme una barrita de chocolate, el chocolate es una de las cosas que nosotros consumimos también mayoritariamente. También en una época de alto estrés como es la que estamos viviendo ahora, el consumo de chocolate ha crecido bastante y es un alimento fermentado. Si ustedes se ponen a pensar y alguna vez han visto la planta de cacao, el cacao es de un color blanco crema, digamos, y no es el chocolate que nosotros conocemos. Las semillas de cacao pasan por un proceso fermentativo también y se convierten luego de varias etapas en este chocolate que nosotros conocemos. Y aquí les pongo también otro ejemplo que no es muy conocido y que uno a veces no piensa que es fermentado, y es la salsa soya que consumimos en distintos tipos de preparaciones asiáticas, incluyendo comida china como también comida japonesa. Entonces, si ustedes se fijan en toda esta gama de alimentos, es probable que ustedes hayan consumido al menos 1 o 2 o hasta 3 durante la última semana que hemos estado o que han estado. Entonces, como les decía, los alimentos fermentados forman parte de nuestra dieta básica y los consumimos de forma general. Estos son solo unos ejemplos. Hay una gama de alimentos fermentados bastante grande y, por ejemplo, aquí no les he mostrado ningún alimento fermentado de origen vegetal, que podría ser un pepinillo o un chucrut, por ejemplo. Entonces, pasemos a ver qué son los alimentos fermentados. La definición típica de lo que es un alimento fermentado dice que es un alimento que son procesados, es decir, que sufren algún tipo de cambio en el que la materia prima, que es cruda, natural, se convierte en un alimento modificado en cuanto a sus características físico-químicas, sensoriales, etcétera, que nace con la idea de incrementar la vida estable de estos alimentos en el tiempo y hacerlos seguros, es decir, que los consumamos y no nos enfermen. Entonces, esas son las primeras aplicaciones de los alimentos fermentados y se tienen datos de alimentos fermentados, incluyendo, por ejemplo, la civilización egipcia o incluso datos del Paleolítico en los cuales se fermentaban estos alimentos. La característica de los alimentos fermentados es que son el resultado de la transformación de carbohidratos en productos muy específicos, como son el etanol, algunos ácidos orgánicos y también gases. Esta transformación, que es tan específica y tan puntual, se lleva a cabo a través de microorganismos. Ahora, cuando nosotros hablamos de microorganismos, estamos hablando de un universo gigantesco de microorganismos. Existen más microorganismos en nuestro entorno, incluyendo dentro de nuestro cuerpo, que población general en el planeta, ¿ya? Entonces, es una gama súper grande. De toda esta gama grande, nosotros podemos sacar un pequeño consorcio de microorganismos que nos sirven para hacer estas transformaciones de alimentos, y estos microorganismos se conocen como microorganismos industriales. Ahora, ¿qué es un microorganismo industrial? Tienen que ser células específicas en cuanto a su metabolismo. Tienen que tener una capacidad metabólica que se encuentra mejorada comparada con cepas o con microorganismos de la misma especie.
tiene que ser única también a esa especie y tiene que ser capaz de producir compuestos que son altamente específicos con un rendimiento alto, eso quiere decir sobreproducción de este compuesto. Y por lo tanto tienen que tener una velocidad de replicación o de crecimiento en cuanto a población alta en comparación con todos los microorganismos que lo rodean. Entonces aquí para darles un poquito más de contexto. Cuando yo tomo una pechuga de pollo, por decirles, esa pechuga de pollo va a tener un consorcio de microorganismos. Va a tener bacterias, va a tener levaduras, probablemente tenga también algunos hongos. Todos ellos viven en una especie de simbiosis. Entonces, cuando hablo de cualquier alimento, estoy hablando de un consorcio de microorganismos. Ahora, cuando la pechuga empieza a echarse a perder por reacciones microbiológicas, eso quiere decir que algún tipo de microorganismo está creciendo de forma más acelerada que otro tipo de microorganismo y va a estar utilizando los macronutrientes de esa pechuga de pollo para aumentar su población y a medida que aumenta su población forma algunos compuestos. En este caso son compuestos no deseados. Por ejemplo, ese sabor característico sulfuroso que tiene una pechuga luego que se empieza a echar a perder. ¿Ya? Entonces, si nosotros hablamos de microorganismo cualquiera o de alimento, cualquiera que este sea, va a tener un consorcio de microorganismos. Entonces, un microorganismo industrial tiene que ser capaz de producir un metabolito de forma en concentraciones altas, pero también incrementar su masa celular con una velocidad relativamente alta en comparación al resto de los microorganismos. Ahora, muchas cosas se pueden hacer para ayudar a que esta población de microorganismos se establezca en el alimento y sea la predominante. Por ejemplo, cuando hacemos yogur, nosotros pasteurizamos antes la leche. El proceso de pasteurización elimina la microflora natural de esa leche fresca o natural y por lo tanto cuando inoculamos nuestro cultivo iniciador de bacterias, se produce una fermentación en el cual estas bacterias vienen a ser los líderes de la fermentación. Ahora, cuando hablamos de estos microorganismos industriales a nivel de alimentos, tenemos tres grandes familias o Al parecer estamos teniendo problemas de conectividad. Vamos a dar unos segundos para reconectar con la profesora. Sí, así que bueno. Profe, se cayó. No, ya volvió. Aló, profesora, está silenciada. Ahí sí, mi internet me sacó. ¿Siguen viendo mi pantalla? No, todavía no. O sea, ya no. ¿Ahí sí? Sí, ahí se ve perfecto. Si puede ir un poco más atrás porque se cortó un poco al final. Sí, ya entonces hablábamos de que los microorganismos industriales en la industria de alimentos pertenecen a tres géneros importantes. El género de las levaduras, que hacen una fermentación alcohólica, el género de las bacterias ácido-lácticas, que producen ácido láctico como producto final más importante, y el género de las bacterias, en particular las que se conocen como bacterias ácido-lácticas, que producen como su metabolito más importante, el ácido láctico. Entonces ahora les voy a hacer un pequeño repaso o para las personas que no saben una pequeña introducción de qué son este tipo de fermentaciones, porque son importantes cuando yo estoy diseñando un alimento fermentado. Entonces, para recordarles, una fermentación es un metabolismo que tienen las células, incluyendo las células humanas, para formar energía. Ahora, las células que son eucariotas, que tienen este organelo que se conoce como la mitocondria, producen energía por un proceso de respiración. ¿Ya? Es una serie de reacciones redox que lo que me permiten es utilizar esa carga electrónica para generar un gradiente que finalmente se va a traducir en lo que es la generación de energía en forma de ATP. Ahora, bajo algunas condiciones, en vez de utilizar esta forma oxidativa de formar ATP, algunas células pueden generar ATP a través de un proceso fermentativo.
Un proceso fermentativo en general se produce en condiciones anaeróbicas, cuando no tenemos oxígeno, y tiene una función similar al del proceso oxidativo, solo que la reacción redox, que forma parte de este consorcio de reacciones, me permite formar ácidos orgánicos, etanol o dióxido de carbono, junto con moléculas de ATP y que me permite producir energía. Normalmente lo que pasa con este tipo de metabolismo es que el producto final de las reacciones químicas es un producto que se excreta hacia el exterior de la célula. Por lo tanto, en este caso, como estoy produciendo ácido láctico, ese ácido láctico puede irse, por ejemplo, a formar parte de lo que vendría a ser una leche fermentada que se convierte en un yogur. ¿Ya? Entonces, eso es como rasgo general. Entonces, para resumir, la fermentación se hace en condiciones anaeróbicas y es un proceso por el cual yo puedo formar energía y produzco un producto que se excreta hacia el exterior de las células que va a influir en las características físico-químicas del alimento en este caso. Entonces, la fermentación ácido-láctica. Este es un esquemático de lo que es una fermentación ácido-láctica. Y así en simples palabras es que el microorganismo toma glucosa y la convierte en este caso en ácido láctico. Ahora, existen bacterias ácido-lácticas y aquí les pongo un resumen de las más importantes y como ustedes pueden ver son una variedad muy grande. Se tienen el género del Streptococcus, el género del Pediococcus, Leuconostoc, Lactobacillus y Bifidobacterium y se tienen una serie de especies dentro de esos géneros, ¿ya? Ustedes pueden ver que los mayoritarios son el género de los lactobacillus y de importancia también en alimentos son los géneros o las especies que pertenecen al género de Bifidobacterium porque son aquellas que tienen algún poder probiótico importante. La fermentación ácido-láctica nos permite generar una serie de alimentos que nosotros consumimos de forma regular. Aquí en la parte de arriba les tengo un pancito. Y ustedes podrán decir, pero el pan es un pan que se produce por acción de levaduras. Y exactamente, la mayor parte de los panes que nosotros consumimos se producen por la acción de la levadura. Sin embargo, estos panes que se producen por la acción de bacterias ácido-lácticas son los panes que nosotros conocemos como panes de masa madre. Si alguno de ustedes ha logrado probar este pan de masa madre, estos panes tienen la característica de que tienen una cierta acidez. Son un poquito ácidos cuando no los consumimos y esto es por la acumulación de ácido láctico durante la fermentación ácido láctica inducida por bacterias. Ahora, cuando yo hago pan de masa madre, si alguna vez ustedes han hecho, lo que básicamente hago es mezclar una cantidad de harina con una cantidad de agua y dejo fermentar esa mezcla en el tiempo. Voy dejando fermentar al menos esa mezcla por 7 días. Entonces, la fermentación en este caso se lleva a cabo por las bacterias que son propias y nativas de la harina. Como les decía, todos los alimentos tienen microorganismos. La harina también, pese a que tiene una actividad de agua muy baja, también tiene presencia de microorganismos. Y esos microorganismos en presencia de agua se activan porque el agua es el medio necesario, indispensable para el crecimiento microbiano y empiezan a sufrir un proceso de fermentación. Ahora, este proceso de fermentación va a estar dirigido por lo que son bacterias ácido-lácticas, por lo tanto la masa en la que ello resulte termina siendo ácida por la producción de ácido láctico. Pequeñas cantidades de ácido acético también se producen porque las bacterias ácido-lácticas tienden a ser homofermentativas, es decir, que producen 80% al menos de ácido láctico, o heterofermentativas, que van a producir cantidades distintas de ácido láctico, ácido acético o incluso ácido propiónico o ácido butírico. Si ustedes se fijan de los ácidos orgánicos que estoy hablando, todos son de cadena corta. El más largo vendría a ser un ácido butírico que tiene 4 carbonos. Y las bacterias ácido-lácticas se caracterizan por eso, por producir ácidos orgánicos de cadena corta. Otro ejemplo que tenemos aquí es el chucrut, los pepinillos, y en los pepinillos hay que hacer una diferenciación. En el mercado nosotros podemos encontrar pepinillos acidificados y pepinillos fermentados. ¿Cuál es la diferencia? El pepinillo acidificado no es el resultado de una acción microbiológica, sino es que tomo los pepinillos frescos, los proceso, los lavo, los corto y los sumerjo en una solución de vinagre. En esas condiciones, el pepinillo no ha sufrido ningún cambio debido a microorganismos. Sin embargo, si yo tomo esos pepinillos y los sumerjo en una solución de salmuera
aproximadamente en la industria de pepinillos esta solución es del 6%. Voy a seleccionar por ciertas bacterias acidolácticas que se encuentran de forma natural en los pepinillos y en particular Lactobacillus plantarum, que lo que van a hacer es empezar a utilizar la glucosa y la fructosa del pepinillo y producir ácido láctico. ¿Cómo puedo diferenciar uno del otro? Porque al final de cuentas, después de la fermentación ácido-láctica, los pepinillos se lavan para reducir la cantidad de sal y se envasan nuevamente en una solución de sal con un poco de vinagre. ¿Cómo puedo diferenciar un pepinillo acidificado de un fermentado? Los fermentados, como se ve en la imagen, tienen una corteza un poco más oscura, más color parda. Los acidificados tienen una corteza un poco más brillante. En cuanto a textura, los pepinillos acidificados son mucho más crujientes, más cercano a lo que vendría a ser un pepino fresco, y los acidificados y los microbiológicamente modificados son más suaves, ya no tienen ese crunchiness que nosotros sentimos cuando hacemos el primer mordisco de ese pepinillo. Otros ejemplos de bebidas o alimentos fermentados en base a este pathway son los productos lácteos, y tenemos aquí quesos y también tenemos yogures. Ahora, en el tema de los quesos hay que hacer un pequeño énfasis porque los quesos también se producen por una reacción enzimática, por una enzima añadida al queso. Pero también la fermentación acidoláctica tiene un factor importante en la acidez que se va a producir por la fermentación de la leche. Ahora, muchos quesos luego pasan por otro tipo de fermentación utilizando hongos, por ejemplo, donde se forma una fermentación en la que se produce más ácido propiónico que otro tipo de ácido orgánico. Eso entonces para la fermentación acidoláctica. Para la fermentación alcohólica, aquí nosotros tenemos una levadura que lo que hace también por un proceso de fermentación es tomar los azúcares y convertirlos, en este caso, en etanol y dióxido de carbono. Esa es la especialización que tienen las levaduras, ¿ya? La levadura, como una célula eucariota, es capaz de respirar en presencia de oxígeno. Pero una especie que se conoce como del género de las Saccharomyces tiene una capacidad que se llama la capacidad Crabtree o el efecto Crabtree. ¿Cuál es la gracia de esta levadura? Es que esta levadura, incluso en condiciones de presencia de oxígeno, es capaz de preferir el proceso de fermentación para generar energía, aumentar biomasa y producir concentraciones muy grandes y deseables de dióxido de carbono y etanol. El género de Saccharomyces es el género industrial más industrializado, si ustedes quieren, más comercializado, siendo la Saccharomyces cerevisiae la levadura que nosotros más conocemos. La Saccharomyces cerevisiae yo la puedo encontrar en el supermercado, que es esta levadura que me venden o seca o fresca para poder hacer pan, por ejemplo. La Saccharomyces cerevisiae forma parte de varios procesos de fermentación, y como es una fermentación alcohólica, los íconos, digamos, de fermentación de las Saccharomyces vendrían a ser la producción de vino y la producción de cerveza, donde lo que me interesa potenciar es la producción de etanol. Pero como habíamos hablado antes, también las levaduras forman parte del proceso de panificación. En este caso, lo que yo prefiero preferenciar en el proceso de panificación es la formación de dióxido de carbono. ¿Qué es lo que pasa cuando hago pan? Es que esta masa de trigo que yo voy formando tiene una capacidad de que es viscoelástica. Entonces, cuando yo la pongo a reposar y empiezo a hacer la fermentación, lo que va a pasar es que las levaduras van a empezar a producir dióxido de carbono, y este dióxido de carbono va a hacer que la masa se infle. Entonces, por lo tanto, voy a aumentar en volumen debido a esta presencia de dióxido de carbono. Eso es importante en la elaboración de pan porque este incremento de volumen y atrapamiento de dióxido de carbono por la masa me permite tener ese pan con esa textura suave que nosotros conocemos y esos hoyitos que se van formando en la masa. Entonces eso es bastante importante para la panificación como nosotros la conocemos. Finalmente, tenemos aquí la fermentación acética, ¿ya? La fermentación acética es muy específica a ciertos microorganismos y solamente 3 géneros se conocen: el género del Acetobacter, del Gluconobacter y de los Glucinobacterias, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen estos 3 tipos de bacterias? Lo que hacen estas bacterias es tomar el etanol que se produce por un proceso de fermentación anaeróbica y lo convierten en ácido acético. Esta es una característica muy particular y única de estas levaduras. Y como producto final podemos tener el clásico vinagre, que es un compuesto
rico en ácido acético. Y también tenemos la kombucha, no sé si alguno de ustedes ha probado, pero es una bebida que está entrando mucho más en el mercado chileno y que se encuentra bien expandida en el mercado europeo y también de Estados Unidos. ¿Cuál es la gracia de estas bacterias? Que si ustedes pueden ver son mucho más pocas en comparación de las bacterias acidolácticas. Es que estas bacterias normalmente para realizar la formación de estos productos trabajan en colaboración con otros microorganismos. En particular, dado que necesitan etanol para producir este ácido acético, lo que hacen es trabajar con levaduras. Entonces, en la fermentación de estos productos hay un consorcio entre levaduras y bacterias ácido acéticas. Las levaduras producen etanol y ese etanol que se forma es tomado por estas bacterias acéticas para la producción de compuestos ácidos orgánicos como es el ácido acético. Entonces, estas fermentaciones en cocultivos, si ustedes quieren, son difíciles de regular porque también nacen de la flora nativa que tienen estos alimentos y por lo tanto es un proceso mucho más artesanal. En España, la producción de vinagre es tan importante como la producción de vino, ¿ya? Y se tienen distintos tipos de vinagre que tienen distintas graduaciones en concentración de ácido acético, que incluso se pasan por un proceso de maceración muy parecido al del vino en barricas de madera, donde se absorben ciertos colores y ciertos aromas. Y normalmente estos vinagres tienen un precio muy elevado, más caro que una buena botella de vino en muchos casos. Y se los puede consumir como un aperitivo. Ustedes entran a un bar en España y pueden pedir una copita de vinagre y se lo van tomando poco a poquito como si fuera una copita de coñac mientras conversan con los amigos, ¿ya? Entonces la industria del vinagre en algunos lugares es bastante importante. Eso para lo que es todos los procesos de fermentación y como una introducción bastante corta y bastante general. ¿Cuáles son entonces los beneficios de la fermentación? Aquí les tengo un diagrama en los cuales nosotros estamos viendo cuál es el efecto de la fermentación con levaduras o bacterias acidolácticas sobre algunos de los componentes que forman parte de los alimentos. Entonces, en un proceso de fermentación, tanto las levaduras como las bacterias van a producir enzimas. Estas enzimas lo que generalmente hacen es cortar las macromoléculas que forman parte de un alimento. Un alimento como una estructura de macromoléculas estas se encuentran de una forma entrelazadas. Por ejemplo, los carbohidratos van a estar unidos a fibras, van a estar unidos a lípidos y van a estar unidos a proteínas, formando una red, si ustedes quieren. Lo que hacen estas bacterias y estas levaduras es ir cortando esa red en pequeños moleculares, porque la absorción de estos compuestos en el intestino humano se realiza en esos pequeños fragmentos. Uno no puede absorber una molécula muy grande. Un ejemplo clásico, el almidón, que es una cadena de glucosa muy grande, gigantesca, y los almidones forman parte muy importante de nuestro consumo de carbohidratos a nivel población. Cuando uno pasa por el proceso de fermentación, lo que van a hacer las bacterias o las levaduras, lo que van a hacer es cortar esas cadenas de almidón en mono o disacáridos o tal vez trisacáridos. Y una vez que llegan al intestino, esos mono, di o trisacáridos son fácilmente absorbidos por el intestino. Por lo tanto, ese corte de moléculas debido a la fermentación van a influenciar mucho en las características nutricionales de esos alimentos. Por ejemplo, pueden interferir en el valor calórico de ese alimento, ya que habría más disponibilidad de lo que son azúcares simples para la absorción del microorganismo, del azúcar. Aquí les ponía ejemplos de algunos compuestos de los alimentos que son afectados por la fermentación. Y hay dos términos que aquí se discuten, la bioaccesibilidad y la biodisponibilidad. Algunas veces los dos términos se confunden y se pueden utilizar de la misma forma, pero tienen significados muy distintos. La biodisponibilidad quiere decir está ahí disponible, está a mi alcance o está presente en el ambiente. Entonces, cuando un compuesto llega al intestino, está ahí, se encuentra disponible. Pero eso no quiere decir que yo lo pueda absorber. ¿Cuándo lo puedo absorber? Cuando lo tengo accesible. Es decir, lo puedo tomar y lo puedo incorporar a través de mi epitelio intestinal y lo puedo pasar a mi sangre y a la distribución por todo el cuerpo. Entonces hay esas dos diferenciaciones importantes.
La fermentación permite hacer algunos compuestos accesibles y algunos compuestos disponibles. Algunos ejemplos en los cuales la fermentación favorece la bioaccesibilidad es sobre los compuestos fenólicos, sobre los esteroides y sobre las vitaminas. Como les decía, la mayoría de estas moléculas se encuentran entrapadas en esta matriz gigante de lo que viene a ser un alimento, por lo tanto la fermentación permite liberarlos y los libera de tal forma que el organismo puede incorporarlos dentro de su metabolismo. Por otro lado, algunos minerales y también la fibra y también vitaminas se vuelven más biodisponibles. Por lo tanto, podrían a través de la fermentación que se realiza propiamente en el intestino volverse accesibles, ¿ya? ¿Qué pasa con la fibra? La solubiliza. Y una fibra soluble es aquella fibra que es la más importante para consumir, porque la fibra soluble es una fibra que atrapa agua del intestino y me ayuda a regular mi proceso digestivo. Entonces es súper importante, en particular para mujeres que siempre tienen problemas de estreñimiento. Lo otro que realizan las bacterias es cortar estas grandes moléculas, como son los lípidos y las proteínas, que son súper importantes para nuestro consumo, en lo que se conocen como péptidos o sustancias bioactivas. Nuevamente, lo que pasa es que se rompen en cadenas más chicas, por ejemplo, una proteína en un aminoácido esencial, que lo puedo incluir en mi metabolismo de forma rápida. En cuanto a las proteínas, hay una acción de ciertas bacterias acidolácticas que es bien interesante porque me permiten degradar el gluten. ¿Por qué será esto interesante? ¿Ustedes han escuchado hablar de lo que es la celiaquía o lo han debido escuchar mencionar o lo han leído alguna vez en el periódico o en algún post? La celiaquía es una condición por la cual las personas que tienen este problema no pueden consumir gluten, no pueden consumir ningún alimento que contenga gluten. Estamos hablando, no puedo comer pan porque el trigo es altamente rico en gluten, no puedo comer pasta, no puedo comer nada que contenga gluten. Si ustedes alguna vez se fijan en algunas etiquetas, algunos incluso tienen como el disclaimer que dice producido en una línea en la que se produce o se trata con gluten. Y eso es para que las personas que tengan esta sensibilidad o condición no consuman el producto. Ahora, existen algunas bacterias acidolácticas que son capaces de degradar este gluten. Entonces vendrían a ser unos ayudadores en el proceso de formación de alimentos libres de gluten. Hasta ahora lo que la ciencia nos indica es que esta degradación se hace sobre pequeños fragmentos de gluten, o sea, no pueden degradar concentraciones muy grandes de gluten para llegar al valor mínimo requerido para que el alimento se designe como libre de gluten. Pero igual podría servir para estos alimentos que se procesan en líneas en las que se produce gluten, que pueden tener una pequeña contaminación cruzada de gluten en el alimento libre de gluten y por el efecto de la fermentación podría reducirse esa concentración. Finalmente, como les había hablado, es el tema del almidón, que me permite reducir la digestibilidad del almidón, que es algo también bastante importante. Esto en cuanto a beneficios que son un poco más puntuales en la condición del alimento. Entonces, cuando hablamos de estos beneficios, ustedes han de escuchar un término que se pronuncia normalmente, que son los alimentos funcionales. ¿Qué son estos alimentos funcionales? La definición dice que es un alimento que de forma natural o procesada contiene elementos que tienen algún beneficio saludable más allá de efectos de la nutrición. Entonces, si estamos hablando de un alimento fermentado, estaríamos hablando, por ejemplo, el pan. El pan desde el punto de vista nutritivo nos da almidones. Los almidones son útiles para nuestro funcionamiento y para formar energía. Es la forma más rápida que nosotros tenemos para formar energía. Y ese sería su beneficio nutricional. Pero podría utilizarse una levadura probiótica, por ejemplo, para su procesamiento. Y esa levadura probiótica podría ayudarnos a liberar algunos péptidos, algunos compuestos funcionales dentro del pan. Y por lo tanto, ese pancito vendría a llamarse un pancito funcional, porque además de darnos almidón, tiene dentro de su composición otros compuestos que son beneficiosos. Ahora, desde el punto de vista funcional y lo que la literatura científica nos reporta, hay varios estudios que hablan de algunos beneficios. El primero, y es el que más ha sido estudiado, es que la cantidad de bacterias o de levaduras o de bacterias acéticas en su conjunto pueden considerarse probióticos. Entonces, entraremos a una definición chiquitita de lo que es un probiótico. Un probiótico es un tipo de microorganismo, normalmente una bacteria del género de las bacterias acidolácticas,
que cuando llega al intestino tiene la capacidad de colonizar ese intestino, y colonizar significa incrementar en población relativa al resto de la población de microorganismos que tiene el intestino, y ahí ejercer algún beneficio en nuestra microflora. En el caso de bacterias aciolácticas será la formación de ácido láctico, pero también van a ir fermentando algunos compuestos que llegan al intestino y liberar estos compuestos bioactivos que hemos mencionado antes. Dentro de algunos de los compuestos bioactivos que forman las bacterias aciolácticas, sean probióticas o no, ya sea en el intestino si son probióticas o en el alimento si son utilizadas para la formación del alimento, está la formación del ácido linoleico conjugado, ya que es un ácido súper importante para nuestra alimentación y que se ha demostrado que ayudan a reducir la presión de la sangre. Entonces, no solamente influye en nuestro balance de grasa y de ácidos grasos en nuestro organismo, sino también que han sido estudiados porque permiten reducir la presión de la sangre. Y en particular, lo que les estoy hablando es la producción de estos ácidos conjugados debido a la fermentación producida por un microorganismo. Por otro lado, las bacterias aciolácticas también producen exopolisacáridos. Los exopolisacáridos son moléculas grandes de carbonos, normalmente galactosa, glucosa, maltosa, que se producen al interior de la célula y luego son excretados hacia el exterior de la célula. Así como estructura macromolecular, esos exopolisacáridos pueden servir como prebióticos. Entonces, aquí la diferenciación entre probiótico y prebiótico. Probiótico, un microorganismo. Prebiótico, un carbohidrato que me ayuda a el crecimiento de población de un probiótico. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando del yogur Activia, que es rico en inulina, la inulina vendría a ser un prebiótico. Este prebiótico lo que hace es que al momento en que yo lo ingiero, va a favorecer el crecimiento de mi flora natural, de los probióticos naturales que yo tengo, y por lo tanto regular de alguna forma mi tránsito intestinal. Entonces van de la mano los pre y los probióticos, pero son cosas distintas. La fermentación también produce la formación de bacteriocinas, que son péptidos antimicrobiales, que se pueden utilizar tanto para el proceso de preservación del alimento que estoy fermentado, o se pueden extraer para utilizarlo como un aditivo natural en otro alimento para incrementar su vida útil. Por ejemplo, las bacteriocinas producidas por bacterias aciolácticas, en particular el Lactococcus lactis, se utilizan para inhibir el crecimiento de Listeria monocytogenes en productos fermentados de origen lácteo. Y la Listeria monocytogenes es un microorganismo patogénico que, pese a que no ataca mucho al ser humano, cuando lo ataca es altamente mortal, ¿ya? Entonces es importante controlarlo, y es una de las bacterias patogénicas que tienen tolerancia cero en la industria de alimentos. Es decir, que no puede existir ni una sola bacteria en el alimento que nosotros estamos por vender o por producir. También produce esfingolípidos, que son un tipo bien particular de lípidos que se han demostrado que tienen alguna capacidad anticarcinogénica y antimicrobiana también. Y finalmente, como les había comentado, estos péptidos bioactivos que son antioxidantes, pueden tener capacidad antimicrobiana, algunos son antialergénicos y algunos también pueden reducir la presión de la sangre. Entonces, yo me voy a pensar desde el punto de vista de consumo de alimentos fermentados. Podría decir, pues ya son buenos, porque además de que son ricos, porque son bastante sabrosos, son súper sanos y me dan algunos efectos beneficiosos, o me podrían dar algunos efectos beneficiosos que son muy interesantes. Entonces, ahí viene el porqué de los alimentos fermentados, y les voy a contar un poquitito cómo está creciendo el mercado de los alimentos fermentados a nivel mundo, ¿ya? Entre el 2014 y el 2018, el mercado de alimentos y bebidas creció en un 11% en lo que son alimentos fermentados. Ustedes dirán, 11% no es mucho. No es mucho si lo comparamos con la producción general de alimentos en el mundo, pero cuando hablamos de alimentos procesados que son innovadores y que son distintos, viene a ser un número bastante importante. ¿Cuáles son los motivos por los que el crecimiento de alimentos fermentados va creciendo? Es porque existe una cierta tendencia de moda relacionada con los alimentos fermentados, porque se van produciendo más alimentos fermentados
en forma de experimentación empírica, es decir, prueba y error, muchas veces incluso muy chico, muy panadería específica, muy local, un poco más técnico, etcétera, que alimenta esta tendencia más de consumo de este tipo de alimentos. Y esto es lo que hace que la demanda sea más grande. ¿Cuáles son estos motivos o estos drivers que dan origen y que han ido potenciando en el último tiempo a la industria de alimentos? Existen básicamente 4. ¿ya? El primero es esta forma en la que nosotros tenemos de consumir alimentos que es compartida. ¿ya? Cuando uno va a un restaurante y se piden varios alimentos de distintos comensales, es súper normal que exista, pucha, qué rico que es lo que estás comiendo, me gustaría probarlo. Y ahí se van introduciendo una serie de alimentos que son no tradicionales, incluyendo los alimentos nativos o fermentados. También las tendencias. Las redes sociales son súper importantes en el consumo de alimentos fermentados. Las tendencias y las modas también de dietas y de formas nutricionales de seguir. Ustedes han debido escuchar de la kombucha alguna vez, han debido escuchar de la masa madre y de los beneficios de consumir este tipo de alimentos. Entonces las redes sociales son algo súper importante ahora. Ahora, no toda la información es cierta, pero algo de base tienen, ¿ya? O sea, yo soy gran fanática y precursora de lo que son los alimentos fermentados y les puedo decir con certeza, el consumo de alimentos fermentados tiene un efecto beneficial en el consumo. Por otro lado, algo que también jala mucho el consumo de alimentos fermentados son los claims que tienen las etiquetas de los alimentos. Por ejemplo, que es orgánico, que es naturalmente fresco, que está hecho con granos frescos y últimamente que es libre de gluten y que es libre de lactosa, que son dos cosas súper importantes cuando estamos hablando de formulación de alimentos nuevos. Por otro lado, y que va de la mano con lo que es el consumo de alimentos en restaurantes, muchos restaurantes están empezando a experimentar con lo que es la producción o la inclusión de alimentos fermentados dentro de su menú, ¿ya? Hace poco en la universidad, en el departamento que yo trabajé, empezamos a trabajar con un chef del INACAP que trabaja en el laboratorio de gastronomía que tiene el departamento de ingeniería química para producir vegetales camembertizados. ¿Alguna vez han escuchado o han probado el queso camembert? Es un queso muy suavito, incluso puede untarse, que tiene una cobertura blanca, que es medio sedosa. Esa cobertura blanca es lo que le da la característica de ser camembert y es un hongo que va creciendo en la superficie del queso. ¿ya? Entonces, con este chef nosotros queríamos ver de innovar y poder empezar a camembertizar, o sea, hacer crecer ese hongo en algunos vegetales. Proceso fermentativo que está llevado a cabo por hongos en este caso, que me permiten cambiar las características físico-químicas de este vegetal. ¿Qué le pasó a la zanahoria? Formó esa capa blanquecina y la consistencia de la zanahoria cambió completamente. Se volvió más suave y adquirió ciertas características de ácidos orgánicos. Un poco más ácida, pero predominantemente un poco más sabor a queso, porque tenía esta característica de ácido propiónico que había formado el queso. Entonces, ese tipo de innovaciones son las que están llevando el mercado de producción de alimentos fermentados. Y aquí les tengo un poquito de estadísticas. ¿ya? Esta es la evolución del 2014 al 2018 de distintos productos fermentados y cómo ha ido creciendo su producción o manteniéndose dependiendo. Evidentemente, los alimentos fermentados en base a leche son los que llevan la tendencia en el mercado de alimentos fermentados, seguidos por lo que son los alimentos de tipo horneado, bakery, pero también han empezado a aparecer en los últimos años estas otras categorías. Importante resaltar el tema de los snacks, de la carne, los pescados y los huevos fermentados, y también los alimentos que están listos para su consumo, esos que son que yo tomo del supermercado y los empiezo a consumir sin necesidad. Entonces es bien importante para tomar en cuenta cómo crece el mercado. Y finalmente, otro factor súper importante en la producción de alimentos fermentados es el tema de los claims o esas frases que se ponen en la etiqueta del alimento. Los alimentos fermentados tienen la característica de que se pueden etiquetar como libres de aditivos o preservantes, porque el proceso de mismo es un proceso natural. Entonces yo no estoy añadiendo nada, estoy haciendo
es un proceso por bacterias que son percibidas como no aditivos, sino naturales. El tema de que existan productos fermentados Bueno, nuevamente hemos tenido problemas de conexión. y se va, ahí tampoco me escuchan. Se cortó un poco, así que si puede repetir la última idea, sería bueno. Sí. Disculpen, pero ahora todo el mundo utiliza internet, tengo a los niños en clase. Entonces, estábamos hablando de los alimentos libres de gluten. Este mercado ha crecido bastante por la tendencia que existe a la mayor diagnóstico de personas que tienen enfermedad celiaquía, pero también a las tendencias de consumo, que son aquellas que van dirigiendo este mercado, las personas que deciden por voluntad empezar a consumir estos alimentos que son sin contenido de gluten, es decir, alejados de lo que es el trigo, la avena, etc. Otra característica que tienen los alimentos fermentados es que pueden tener la etiqueta de orgánico si es que han sido producidos en este esquema de producción. Y dos que son importantes, o que al menos eran importantes para el mercado, es el tema de la salud del sistema digestivo. ¿Ya? Ha bajado un poquito eso, pero todavía sigue siendo algo por los cuales los consumidores comen estos alimentos. Y finalmente una alta fuente de proteína. Esta alta fuente de proteína va de la mano con lo que es los alimentos libres de gluten, porque al utilizar matrices que no son el trigo, la cebada o la avena, estoy utilizando cereales o que tienen un nutricional mucho más alto, ¿ya? Y en general que ir a Europa, voy a reservarlo con tiempo, voy a ir, que es el restaurante Noma, ¿ya? Este restaurante está ubicado en Holanda y es un restaurante que incluye de forma regular, no existe ni uno de sus platos que no tiene un alimento fermentado como parte del plato, como el ingrediente, ¿ya? ¿Cuál es la característica súper interesante de este restaurante? Es que ellos tienen el restaurante y al lado tienen un laboratorio de fermentación, donde van innovando en lo que es fermentación de distinto tipo de productos. Si nos alcanza un poquito al final del tiempo, voy a mostrarles este video, que es un video súper interesante, si no les voy a dejar el link en el chat, donde uno de los socios fundadores del Noma muestra incluso que tienen un ingrediente fermentado que está hecho en base de grillos de estos insectos que los vuelven una pasta, los fermentan y lo utilizan como un condimento, si ustedes quieren, similar a lo que es el wasabi, porque es un poquito spicy, es un poquito fuerte en sabor y también está fermentado. Entonces es un lugar que tiene la magia de unir lo que es la ciencia con lo que es el consumidor y el producto final, que es lo que al final de cuentas tiene sentido cuando hablamos de alimentos fermentados, porque de nada me sirve estudiar todo lo que hacen los microorganismos si es que al final de cuentas yo no puedo darle esto al consumidor para que lo pruebe y para que se beneficie de sus efectos de salud, etc. ¿Ya? Noma el año 2018 sacó este libro que es la guía para fermentación, que es un libro que te permite hacer fermentaciones en la casa. ¿Ya? Es una guía que te introduce un poco de la ciencia y también te permite hacerlo a nivel casero. La fermentación se puede hacer en la casa de forma segura y de forma bastante controlada. Entonces, ¿cuáles son las innovaciones que el mercado ha ido sacando en los últimos años? Han ido presentándose condimentos, frutas y jugos fermentados, alternativas a productos lácteos fermentados y también algunos varios. Aquí les muestro algunos ejemplos de productos que se están comercializando ya en Estados Unidos. Aquí tenemos unas manzanas, unas papas fritas en realidad, que han sido fermentadas con un poco de jugo de manzana para producir estas papas fritas que son un poco más ácidas. Son estas papas fritas a las que de forma natural o tradicional yo les hubiese añadido vinagre para que se vuelvan ácidas, pero en este caso la fermentación se produce in situ, antes del proceso de cocción. Entonces la papa es ácida por la acción de la fermentación de bacterias acéticas. Aquí hay dos ejemplos de lo que es kimchi spicy y lo que es kimchi salsa. No sé si alguna vez han escuchado hablar del kimchi.
El kimchi es una fermentación de vegetales tradicional de países asiáticos, en particular Corea. Es muy parecido al chucrut, solamente que tiene una fermentación hecha por bacterias, por levaduras al mismo tiempo. Tiene un olor muy fuerte, un sabor bien especial, así acidificado fuerte, y que también es picante, ¿ya? Porque se le añaden algunos condimentos picantes. Y lo que normalmente se vende así, se sirve en los restaurantes como kimchi, te ponen como un side, como un pedazo de ingrediente dentro del plato. Pero ahora están empezando a salir este tipo de compuestos que son aderezos que se pueden poner a una ensalada, por ejemplo, como este. O esta salsa que puede reemplazar lo que es la salsa roja cuando uno hace comida mexicana, o cuando hace los fried beans, o cuando hace los típicos porotos en salsa, ¿ya? Y finalmente aquí tenemos una mostaza que tiene, que también ha sido enriquecida con lo que es chucrut, ¿ya? Que es algo que también puede ser interesante para el consumidor que le gustan los completos o que le gustan los hot dogs, como se llama en Estados Unidos. Eso para mostrarles un pantallazo de lo que está pasando, ¿ya? En cuanto a las alternativas de dairy que nosotros tenemos, o a las alternativas de fermentación que podemos tener, lo que nosotros podemos ver son estos productos no lácteos que se están generando a través de un proceso de fermentación. Y aquí les voy a hacer una pequeña encuesta, porque todavía tenemos un poquito de tiempo, ¿ya? Utilizando ustedes la aplicación de Zoom pueden responder este cuestionario. Son 2 preguntas, quiero que partamos por la primera. La primera dice, ¿alguna vez he comprado en los últimos 5 años pensando alguna bebida alternativa a productos lácteos? Tenemos 20 segundos para terminar la votación, así rapidito. Ya, digamos que la vamos a cerrar ahí. Tenemos 70% de tasa de respuesta, ¿ya? Y un 80% de las personas que responden es sí. Esta es una tendencia de consumo de mercado súper importante, ¿ya? La edad etaria en la que ustedes viven es una edad etaria en que está mucho más dispuesta a probar nuevos sabores, ¿ya? A adquirir nuevos sabores, a probar nuevos productos, mucho más que las personas que son de edad más avanzada. Entonces, es súper importante porque ustedes son uno de los drivers de la industria de alimentos. Entonces, sí, efectivamente, ustedes en una mayoría han probado alimentos que sean libres de lactosa, ¿ya? De todas estas personas que han probado, o tal vez de los que no han probado, ¿les interesaría saber más de esos productos? O, que es la segunda pregunta, o tener más productos que sean libres de lactosa o libres de gluten. Y aquí tengo 29 respuestas, lo que corresponde al 85% del curso, y vamos creciendo, que la respuesta es masiva, sí. Y eso una vez responde a las tendencias de alimentaciones que están ahora más vigentes. Por lo tanto, el mercado de los alimentos fermentados, alternativo a las bebidas libres de gluten o de lactosa, son súper importantes, ¿ya? Estos son los resultados para que los puedan ver. 72% al sí para la pregunta 2 y 97% a la pregunta 2, que era más productos de este tipo en el mercado. Ya. Entonces, esta tendencia es la que nos permite ver qué es lo que está pasando en este mercado en particular, ¿ya? Aquí les pongo un ejemplo. Es un ejemplo de lo mucho que hay de lo que son los yogures, ¿ya? Los yogures han sido los primeros productos libres de lactosa que han sido generados a través de procesos fermentativos. Y tenemos un yogur de almendra y un yogur de avena. En característica, tienen una consistencia muy similar al yogur que nosotros consumimos, son un poco más densos, no son tan batidos o líquidos como los tradicionales, y tienen un perfil nutricional completamente distinto al producido con leche. Tienen otro tipo de proteínas, tienen otra concentración de grasa, y por lo tanto tienen distintos efectos. Algunos de estos yogures pueden ser probióticos o en algunos casos, por ejemplo en el caso de la avena, pueden incluso ser prebióticos por la cantidad de fibra presente en ese alimento. Tan importante es este mercado alternativo de los productos lácteos que 2 empresas que producen cultivos iniciadores para la fermentación de
la mayoría de los productos fermentados que tenemos en el mercado han desarrollado fermentos, bacterias o levaduras específicos para lo que es la fermentación de cultivos vegetales, ¿ya? O de alimentos que son de origen vegetal. Entonces, la industria se está moviendo de forma muy fuerte en este mercado y está queriendo entrar en lo que es esto, ¿ya? Esto para cerrar el tema del mercado. Lo que voy a hacer ahora es mostrarles qué es lo que estamos haciendo nosotros en la Universidad Católica y en particular en mi laboratorio, que es el Laboratorio de Alimentos Fermentados, ¿ya? Voy a partir con las líneas que tengo. Yo trabajo con pan libre de gluten, con bebida vegetal fermentada, muy asociada al pan libre de gluten porque utilizo la misma matriz vegetal. Trabajamos haciendo cerveza artesanal, vinos con énfasis en lo que es reducido en alcohol, y recientemente nos hemos iniciado en el camino de los jugos de frutas fermentadas. Entonces, para el pan libre de gluten, yo trabajo con quinoa. La quinoa es un CO2 cereal, es decir, no es un cereal per se. La quinoa es libre de gluten y tiene un perfil proteico y de aminoácidos excelente. Es uno de los pocos alimentos que nosotros conocemos que tiene todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo humano necesita. Entonces se lo conoce como un superalimento. La quinoa se produce en 3 variedades de acuerdo a su color: la quinoa roja, la quinoa negra y la más conocida es la quinoa blanca o conocida como quinoa real. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros con esta quinoa? Nosotros la quinoa la hemos fermentado utilizando bacterias aciolácticas que fueron aisladas de la misma quinoa para producir un pan de masa madre. Entonces hemos hecho pan de masa madre de quinoa solo, pero también hemos hecho pan de masa madre añadido a mezclas de arroz, mezclas de almidón de papa y almidón de maíz, siempre con esta idea de hacer pan libre de gluten. Aquí les tengo una foto de nuestro pan de quinoa, solamente quinoa. Y la característica que tiene este pan es que si alguno de ustedes decide hacer pan de quinoa y mezcla la harina de quinoa con agua y la empieza a amasar, jamás va a formar una masa como es la masa de harina de trigo, porque la quinoa no tiene gluten. El gluten es esa característica de proteínas que me permiten dar esa característica viscoelástica de la masa, ya eso que me permite moldearla, amasarla, jalarla, estirarla. La quinoa, al no tener gluten, no forma esa masa y forma lo que se conoce como un batter, que es casi como un jugo de quinoa, ¿ya? Que tiene muy poca viscosidad, muy poca consistencia. Por lo tanto, si yo hago pan con esa mezcla, me van a salir galletas que van a ser muy suaves al tacto y que se van a ir deshaciendo. Entonces, con la fermentación con bacterias aciolácticas, nosotros lo que hacemos es seleccionar, o lo que hicimos es seleccionar por bacterias que producen exopolisacáridos. Y aquí les pongo un ejemplo de cómo se vería un exopolisacárido, ¿ya? Este exopolisacárido, como les había comentado, es una cadena muy grande de carbohidrato que lo que me permite es atrapar el agua y, por lo tanto, mejorar la viscosidad de mi masa de quinoa. Al mejorar la viscosidad de la masa de quinoa, yo soy capaz de producir un pan que sea mucho más similar al pan que nosotros conocemos. Y este es el ejemplo que les pongo aquí. Es un pancito que tiene una miga donde puedo observar hoyos debido al entrabamiento de lo que es el dióxido de carbono producido por las mismas levaduras, por las mismas bacterias, perdón. Me permite tener una corteza de color dorado y me permite que esta miga sea esponjosa. Si yo hago pan con harina de quinoa sola, como les decía, no van a formar esa miga esponjosa. Entonces, estas bacterias que producen exopolisacáridos son de nuestro interés. Pero estas bacterias que producen exopolisacáridos también pueden ser utilizadas para la formulación de bebidas vegetales fermentadas. Y en el laboratorio también estamos trabajando con lo que es harina de quinoa para producir una bebida vegetal y en particular con lo que es la harina de quinoa roja, ¿ya? Esta línea de investigación empezó el año pasado y nos vino octubre y luego nos vino la pandemia, entonces hemos avanzado bastante poco, pero dentro de los hallazgos que hemos visto es que efectivamente la tasa de acidificación, que es cuánto bajo el pH, en este caso en 6 horas desde que se inoculan los microorganismos, es muy similar a lo que ocurre en la fermentación de la leche para producir yogur. Por lo tanto, eso es algo bien interesante porque uno trata siempre de hacer un símil entre la producción tradicional con la producción alternativa en este caso. Y la bajada de pH a valores cercanos al 3,5 en 6 horas son bastante esperables para la producción de un alimento fermentado. Otra cosa interesante que hemos visto es que esta leche fermentada tiene una viscosidad más grande o más alta que la leche sin fermentar y tiene una capacidad de retener en agua
casi del 100%. Eso es bien importante porque si no pudiera retener el agua se separarían las dos fases y yo vería la bebida precipitada abajo y un poco de agua encima, lo que no es una característica interesante cuando estoy haciendo un yogur. Si uno abre un pote de yogur y ve que hay agua encima, como que, pucha, qué mala onda. La puedo mezclar y puedo seguir comiendo, no va a pasar nada, pero desde el punto de vista sensorial, ya como que hay un tipo de rechazo. Otra cosa que estamos trabajando, les había comentado, es en cervezas y vinos. Y aquí tengo fotografías de insectos y de uvas, ¿ya? Yo trabajo con microorganismos nativos. La mayoría de las bacterias y de las levaduras con las que yo hago mi investigación han sido aisladas de fuentes naturales. Les había hablado de la quinoa, por ejemplo, que había aislado estas bacterias productoras de exopolisacáridos. Para el caso de las cervezas y los vinos, nosotros decidimos enfocarnos en otras fuentes. Entonces, levaduras seguramente van a estar presentes en las uvas, porque es un nicho en el cual las levaduras están presentes de forma natural. Y entonces nosotros trabajamos hace 4 años con la viña Conchitoro. Ellos nos dieron distintas variedades de uvas que utilizaban para la producción de vinos y desde estas uvas aislamos un número súper importante y grande de levaduras. Y las estamos utilizando para producir vino, en nuestro caso, un vino reducido en alcohol. Nos interesa reducir el grado alcohólico del vino porque el vino chileno tiene una concentración de alcohol de aproximadamente 14% y es un poco muy fuerte, tiene un cuerpo muy fuerte para llegar a mercados más emergentes, por ejemplo el mercado asiático, donde se requiere una concentración de entre 9 al 11%. Entonces la idea es utilizar estas levaduras nativas que tienen la capacidad de producir normalmente menos etanol en su proceso de fermentación, pero producir otros compuestos volátiles y aromáticos que le dan al vino una característica única y distinta comparada con una fermentación con una levadura tradicional. Y eso por el lado del vino. Pero luego dijimos, si hay uva en las levaduras, si hay levaduras en la uva, probablemente haya en otros lugares. Y de ahí decidimos incursionar con lo que son los insectos. Nosotros hemos trabajado con 5 tipos de insectos y hemos aislado levaduras desde el tracto intestinal de los insectos, ¿ya? Y tenemos aquí un consorcio de distintos microorganismos también. ¿Para qué estamos utilizando estas levaduras? Para producir cerveza artesanal. Entonces estamos haciendo una cerveza de insectos, si ustedes quieren, o de levaduras que vienen desde insectos. Y de la misma forma, la tesis con la que estamos trabajando en este tema está a punto de terminar. Yo creo que la vamos a poder terminar este semestre y vamos a terminar con una cata de cerveza que vamos a producir a nivel microcervecería. Así que si alguno está interesado, déjenme el contacto porque vamos a reclutar catadores de cerveza. Eso en cuanto al tema de los vinos. Y finalmente, en cuanto al tema de lo que son los jugos fermentados, yo estoy trabajando ahora, y como les decía, es una línea que he empezado recién, con la fermentación de berries del sur de Chile. Hemos partido con la murta, que es este frutito que está aquí. La idea es volver la murta en un jugo y ese jugo fermentarlo. ¿Cuál es el objetivo de fermentarlo? Es ver el impacto que tiene la fermentación en la capacidad antioxidante del jugo de murta. Los berries son muy ricos en antioxidantes y por eso son alimentos funcionales. Nosotros queremos ver si la fermentación incrementa esa capacidad antioxidante. Es una bebida acidificada que es libre de lactosa y es libre de gluten. Nosotros podríamos volverla probiótica si es que trabajamos con cepas que tienen esta característica. Y algunos efectos que se han visto asociados a la fermentación de vinos es que a la fermentación de jugos, perdón, es que algunos tienen actividades antiplaquetarias. Entonces, es una característica funcional que nos gustaría explorar. De la manito de este proyecto es que estoy empezando a trabajar en un proyecto que tiene que ver con los jugos fermentados y tiene que ver con las bebidas vegetales fermentadas para enriquecerlas con vitaminas, ¿ya? Dentro de las otras cosas en las que yo trabajo en la microencapsulación de compuestos bioactivos. Entonces tengo esta idea de utilizar técnicas de encapsulamiento para encapsular vitaminas hidrosolubles y liposolubles y añadirlas a la bebida fermentada. Uno de los grandes problemas de las personas que deciden ser veganas o vegetarianas es que su balance en vitaminas como nutrientes importantes está un poco desbalanceado, si ustedes quieren. Entonces, nutricionalmente, si soy una persona que no está muy consciente de cómo combinar los alimentos, puedo llegar a dejar de consumir cosas que son importantes. La idea es enriquecer estos alimentos libres de gluten, libres de lactosa,
con un consorcio de vitaminas que me permita nivelar ese problema de nutrición, digamos. Eso entonces para lo que tengo en lo que son alimentos fermentados, y creo que estoy justo en el tiempo. Aquí les dejo como una diapositiva bien general de algunas características que están asociadas a los efectos beneficiosos de los alimentos fermentados y algunas referencias que he utilizado en esta presentación. Así que con eso les agradezco el tiempo, el haberme escuchado y feliz de contestar cualquier consulta que ustedes tengan. Agradecemos a la ingeniera Wendy Franco por su presentación, tan interesante presentación, y daremos comienzo a la ronda de consultas. Tenemos una de la compañera Nati Manríquez que pregunta lo siguiente. Con respecto a la fermentación alcohólica, ¿qué diferencia hay entre la levadura nutricional de cerveza y de pan? ¿A qué te refieres? La levadura nutricional, la que se utiliza para nutrición. Ya. La levadura que se utiliza para nutrición normalmente es un hidrolizado de levadura. Eso quiere decir, yo hago crecer una biomasa de levadura y normalmente, porque también existe la otra, pero hago crecer una biomasa de levadura y luego la recupero por un proceso de secado, por ejemplo, ¿ya? Entonces, lo que voy a obtener de ahí son levaduras que han sido de alguna forma muertas, ¿ya? Y ese proceso de muerte por acción del secado puede producir lo que se conoce como hidrólisis. Entonces, un concentrado de levadura que me beneficia porque tiene muchos aminoácidos, la levadura es súper rica en aminoácidos, tiene algunos compuestos lipídicos que salen de la levadura en el momento en el que se hidroliza. La levadura de la cerveza y del pan son levaduras que están activas. Entonces, ahí la primera diferencia. La levadura nutricional yo la voy a tomar y no va a producir una fermentación en mi estómago, ¿ya? En cambio, la levadura que utilizo para hacer pan o para hacer cerveza es una levadura que en el momento en el que yo la pongo en el mosto o en la cebada, va a empezar a producir un proceso fermentativo y como función va a empezar a producir etanol y dióxido de carbono. No sé si respondo a tu consulta. Sí. Buenísimo. Gracias. Tenemos otra pregunta de la compañera Sofía Alarcón. El añadir nuevos compuestos para fermentar, transformando los alimentos en funcionales, ¿podrían también hacer que el alimento desarrolle algún efecto negativo para los humanos? Es una pregunta súper interesante. Entonces, para yo estudiar que un alimento funcional es positivo o negativo, lo que tengo que hacer es generar todo el proceso de producción en primer lugar y estandarizarlo y asegurarme de que estoy poniendo lo que quiero poner, produciendo lo que quiero producir. Pero luego, una vez que lo tenga, efectivamente tengo que hacer estudios y puedo hacerlos a nivel de tejido celular. Por ejemplo, si quiero comprobar que este jugo de murta fermentado tiene una actividad antiplaquetaria, tengo que hacerlo sobre las plaquetas para ver si realmente funciona o no. Y para poder llegar a ese claim de alimento funcional en la etiqueta de este jugo, yo tendría que hacer un estudio en seres humanos. Entonces, podría existir el riesgo de que se forme algún compuesto negativo bajo ciertas características. Primero, que yo no haya controlado específicamente la fermentación. Es decir, que no he logrado que un solo tipo de microorganismo tome esa fermentación y llegue al producto final, sino que he tenido algún tipo de contaminación, por ejemplo, por una bacteria patogénica, ¿ya? Las bacterias patogénicas son en general bien, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? No son buenos competidores, ¿ya? Entonces lo que ellos hacen son oportunistas. En cuanto empieza a ponerse el ambiente un poco más favorable, ellas empiezan a crecer. Entonces, en un proceso de fermentación que no esté completamente estandarizado y en el cual la bacteria ácido láctica no produzca rápidamente la caída de pH y la producción de ácido láctico, yo podría favorecer el crecimiento de una salmonela, por ejemplo. Entonces, ahí es súper importante controlar el proceso fermentativo. Y luego, cuando tengo el producto desarrollado, ya hacer todas estas pruebas que llegan a hacer hasta pruebas en humanos. Muchas gracias, profesora. Juan José Pinto Baquedano quiere realizar una pregunta por micrófono. Juan José, tienes la voz. Gracias. Profe, una consulta. No sé si usted conoce el Rejuvelac o ha escuchado de él. No, no lo he escuchado. Cuéntame de qué se trata. Mire, cuando uno está haciendo brotes, por ejemplo, no sé, brotes de lenteja, de quinoa, etc., debe dejar remojando el cereal en agua
un día y después uno empieza a colarlo y repite ese proceso. El tema es que esa agua después queda con bacterias y levadura y queda con un cultivo, ¿ya? El tema es que cuando uno fabrica quesos veganos, así fermentados, ocupa esa agua como medio de cultivo, o sea, como cultivo, el cultivo, como eso. fermento. Claro, entonces uno puede, por ejemplo, agarrar ese líquido y ocuparlo para otras cosas. No sé, por ejemplo, es que yo en mi casa igual tengo un taller más o menos. Ya, bueno. Y hago yogures así fermentados veganos. Y yo compro los probióticos aparte. ¿Ya? Entonces quería ver si uno puede ocupar ese líquido para que me hagan esa pega de cultivo. Como buena científica que soy, te digo, sí, prueba, trata. O sea, no sé o sea, si a simple de mi cabeza lo que conozco que son los alimentos vegetales. Probablemente tenga una cantidad de bacterias ácido lácticas importantes, ¿ya? Porque los alimentos de origen vegetal, su microorganismo predominante son las bacterias ácido lácticas, entonces va a tener eso. Como son legumbres, van a tener probablemente una cantidad de hongos, ¿ya? Entonces ahí eso podría ser no tan beneficioso. No van a tener microorganismos patogénicos porque como es el resultado de la fermentación, probablemente ese juguito es ácido y por lo tanto va a inhibir el crecimiento de microorganismos patogénicos. Así que yo te diría, sí, dale, lo más probable es que induzcas una fermentación ácido láctica que te puede servir para muchas cosas. Ahora, si tú quieres saber si es probiótico, si tiene prebióticos y cuál es el microorganismo estrella en el jugo que tienes, ahí hay que hacer estudios un poco más para identificar la microflora y determinar cuál es el microorganismo más importante y si efectivamente es ácido láctico y demás. Así que si quieres lo podemos hacer en el laboratorio. Yo feliz de trabajar contigo. Gracias. Y profe, y otra consulta pequeña. En el caso de la kombucha, por ejemplo, yo podría agarrar esa kombucha y ocuparla como cultivo para empezar algún tipo de pan, como por ejemplo lo que hacía con el pan de quinoa, o bien bueno, no por la el kombucha, tipo de producción. Eso no sé. a ver, la kombucha se produce les voy a mostrar un poquitito más atrás. Para los que no saben cómo se produce la kombucha, está bien atrás, aquí. Esta es la producción de kombucha, ¿ya? Para los que no saben, esta masa gelatinosa que está por aquí se conoce como SCOBY o Scooby, dependiendo cómo lo quieras nombrar. Esta masa gelatinosa es el consorcio de microorganismos que yo les había hablado que tiene levaduras y que tiene bacterias ácido-acéticas como predominantes que me permiten trabajar en esa producción de etanol por levadura y utilización del etanol por la bacteria ácido-láctica, ¿ya? Y producir finalmente la kombucha. La kombucha es un fermentado de té, ¿ya? Que tiene un sabor súper fuerte, que es bien ácida y que huele un poquito a vinagre. Hay mucha información que dice que es probiótica, beneficiosa para la salud, tienen 101 claims, poquita investigación científica, todavía recién se está partiendo en esto, ¿ya? Entonces, hay muy poca información certera de todos los claims que tiene la kombucha, pero desde el punto de vista de noción general, si es un alimento fermentado, debe tener algo. ¿Qué es lo que pasa? Una vez que yo retiro este SCOBY, que es el cultivo, el fermento, el cultivo iniciador, voy a tener también en mi tecito una cantidad razonable de bacterias acéticas y levaduras, ¿ya? En la distribución del envase donde se hace la kombucha, en la superficie van a estar las bacterias acéticas y hacia el fondo del envase van a estar las levaduras. Entonces yo podría utilizar este juguito como fermento para producir la kombucha, pero voy a tener que esperar a que se forme como esta masa gelatinosa, ¿ya? Porque esta es el biofilm que va a dar las características específicas a mi fermentación, que va a permitir que haya un paso de oxígeno mucho más lento, que favorece las levaduras, pero que permite una cantidad de oxígeno más alta en la superficie, que favorece las ácidos acéticas, etc. Entonces tendría que esperar a que se forme esa gomita, ese cultivo iniciador. Lo que normalmente se hace es que esto es lo que se pasa de mano a mano, ¿no? Lo que se hace con la quinoa. Fermento, paso el SCOBY a otra mezcla de té fermentado y así sucesivamente voy haciendo esa fermentación en pasos. José Alarcón pregunta. Disculpa,
Profe, no sé, el tema es, sí, conozco cómo funciona la kombucha, pero la duda es si yo puedo ocupar como el líquido, la kombucha como propiamente tal, cuando uno ya filtra el SQI, ¿puedo ocupar ese líquido como medio cultivo? O sea, como cultivo para otro producto. Sí, lo puedes utilizar, pero como te digo, vas a tener que esperar a que se forme este biofilm, porque sin ese biofilm tu fermentación va a ser mucho más lenta. Y tienes el chance de que dado que el té puede tener hongos, tu fermentación se contamine y en vez de terminar con kombucha, termine en algo súper indeseable. Claro, ya, ok. Gracias, profe. De nada. Ahora sí, José Alarcón pregunta, ¿qué tan difícil es industrializar los alimentos fermentados sin que pierdan sus propiedades beneficiosas? A ver, la producción de alimentos fermentados es bien artesanal, nace de forma artesanal, ¿ya? Y la investigación que se hace en laboratorio sigue de alguna forma esta producción artesanal, pero lo que se hace a nivel de laboratorio que luego debería escalarse e industrializarse es generar en particular estos cultivos iniciadores o estos fermentos. Si yo tengo un fermento bien desarrollado, la transformación que se va a llevar a cabo en la materia prima, sea cual sea leche, sea harina de quinoa, sea jugo de quinoa, sea jugo fermentado, lo que sea, puede ser escalable, ¿ya? Entonces, la clave es tener este fermento. Si el fermento yo lo estandarizo y sé exactamente qué cantidad de etanol o de ácido láctico va a producir, bajo qué condiciones de fermentación, yo puedo escalar y estandarizar la producción a nivel industrial, sin que pierdan sus propiedades beneficiosas, porque una vez que la bacteria tiene ese metabolismo, lo va a tener por siempre, ¿ya? Entonces la actividad beneficiosa se va a perpetuar en el tiempo, que es lo que vemos ahora con la producción de yogur. La siguiente pregunta dice así, pertenece a Sofía Alarcón. ¿Y cuáles serían los principales desafíos dentro de la industria a la hora de innovar con respecto a los alimentos y a la fermentación? Justamente lo que acaba de mencionar, la formulación de estos cultivos iniciadores. A ver, les voy a poner un ejemplo de lo que estamos trabajando con el vino. Nosotros hemos estudiado una serie de levaduras que a nivel laboratorio, incluso fermentador de 4 litros, producen un vino con menor concentración de alcohol. Trabajamos con vino Carmener. El vino Carmener termina con un 14% volumen de etanol cuando acaba la fermentación alcohólica. Nosotros hemos logrado bajar esa cantidad a un 11% con estas levaduras que son no tradicionales. Aparte de eso, hemos logrado formar un perfil de aromáticos súper interesante, mucho más frutales, un poco más cítricas, hacen un vino más fresco, pese al que Carmener ya es fresco, lo hace mucho más fresco, más dulzón, más a berries, ese tipo de cosas, que para un vino de verano es súper bueno, ¿ya? O para como les decía, para las tendencias de consumo en Asia son bastante atractivas. La clave ahora es que nosotros podamos tomar ese cultivo que tenemos en el laboratorio de levaduras, lo podamos liofilizar y así liofilizado mantenga esa actividad metabólica, que yo lo vuelvo a poner en un mosto de uva y me vuelva a reproducir lo que veo en el laboratorio. Entonces hay que ir escalando poco a poco. Nosotros hemos llegado a 4 litros y lo que nos toca ahora es hacer micro vinificaciones. Estamos hablando de vinificaciones que tienen 50 litros aproximadamente. Y una vez que lleguemos a seleccionar la levadura que hasta ese punto logra ser estable en el tiempo en la producción de lo que a nosotros nos interesa, lo vamos a escalar en una viña, en una fermentación de 1000 litros aproximadamente. Y si somos eficientes, si somos exitosos en este punto, efectivamente vamos a poder lograr ese vino que reproducimos en el laboratorio a nivel viña. Y ese sería el reto tecnológico más importante. Formar un cultivo que pueda traspasarse a cualquier volumen de producción. Muchas gracias, profesora. Macarena Jara pregunta, ¿por qué hay que liofilizar? Súper buena pregunta, ¿ya? Cuando nosotros vamos al supermercado y compramos levadura para hacer pan o a la tienda o para hacer pan, la compramos en forma de polvo, ¿verdad? Ese polvo es un liofilizado de levadura. Un liofilizado me permite secar la levadura. Cuando yo hago biomasa para venderla como fermento, voy a hacer biomasa en un cultivo que es líquido, ¿ya? En ese cultivo líquido yo le voy a dar a la levadura azúcar, proteínas, vitaminas, todo lo que necesita para crecer rápidamente en un tiempo corto, ¿ya? Y producir lo que se conoce como biomasa.
alta concentración de células, porque eso es lo que me importa aquí. No me importa que produzca etanol o dióxido de carbono, sino que crezca en población. Una vez que llega a la población deseada o al límite de mi fermentador, lo que voy a hacer es decantar la levadura y sacarla de ese fermentador. Cuando la saque va a ser una levadura húmeda, va a tener concentración de agua. Entonces yo lo que hago por el proceso de liofilización es eliminar el agua, reducir la humedad, pero la ventaja del proceso de liofilización es que no me mata la célula. Entonces me permite mantener una levadura que se encuentra activa, sequita. Entonces, si está seca, yo la puedo almacenar por tiempo. La pongo en una bolsita, no necesito refrigerarla y la puedo vender así. Entonces, para la industria de alimentos es así como se venden los fermentos. En la mayoría de los casos se venden en forma de polvo. También para el consumidor común y corriente, si tú vas a la tienda y preguntas si tiene fermento para yogur, te lo van a vender en forma de polvo y ese polvo es un liofilizado de microorganismos. Muchas gracias, profesora. Fernanda Hernández pregunta, respecto al pan sin gluten, no me quedó muy claro el tema de la masa madre. Tenía entendido que ésta se hacía exclusivamente con harina de trigo, centeno, etc. Al hacerse la fermentación, ¿esta pierde contenido de gluten? ¿O es posible realizar el cultivo con harinas alternativas? Súper buenas preguntas y lo pasé muy rápido por el tema del tiempo, pero sí, la masa madre nació con la fermentación de la harina de trigo, ¿ya? Con el objetivo de mejorar la característica de los panes con harina integral. Un pan con harina integral normalmente es más seco, más durito, en particular estos panes alemanes, digamos, que son tan apretaditos y demás. Y esa característica es muy distinta a un pan de harina de trigo sin fermentado por levadura. Entonces nacen con esa primera intención, mejorar las características sensoriales del pan de trigo común y corriente. Pero en el largo del tiempo se ha ido diversificando el uso de la masa madre. Y en este caso, y lo que yo experimento, es utilizar harinas que no son tradicionales, libres de gluten. Cualquier harina, de quinoa, de cebada, de trigo, de arroz o incluso almidón de papa, si tú la mezclas con agua, va a fermentar, va a producir una fermentación ácido láctica. Entonces, efectivamente estás produciendo masa madre, ¿ya? Entonces, es independiente del tipo de harina. Yo trabajo con harinas libres de gluten, en particular quinoa, porque por el perfil proteico que les habíamos mencionado, ¿ya? La siguiente pregunta era el tema del gluten. No, cuando yo fermento harina de trigo, el gluten se va a ver muy poco afectado. Por eso es que la masa madre todavía sigue siendo viscoelástica. Con la fermentación ácido láctica se vuelve un poquito más pegajosa y es más difícil de moldear y de amasar, pero el gluten se pierde, se utiliza un poco por las bacterias acidolácticas, pero en cantidades despreciables. Así que un pan de masa madre hecho con harina de quinoa no puede llamarse pan libre de gluten. Eso, creo que ahí respondo a tu consulta. Dice muchas gracias. Al parecer no tenemos más preguntas. Sí, ahí sí una. Camila Astorga pregunta, hola, perdón por la pregunta, pero al hornear el pan ¿no deberían morir las levaduras y bacterias que hay en él? Sí, efectivamente el proceso de cocción elimina microorganismos. Por lo mismo es difícil hacer pan probiótico, pensando en que el pan probiótico va a ser el resultado de la presencia del microorganismo en el pan. El pan que es probiótico es un pan, por ejemplo, que tiene microorganismos encapsulados que se añaden después del proceso de cocción o casi al final del proceso de cocción, cosa que no se afecte, ¿ya? Entonces, si ustedes buscan en el mercado, hay poquito pan, o sea, debe haber cero pan probiótico, porque efectivamente el proceso de cocción va a matar los microorganismos. Lo que sí puede haber pan funcional, un pan que resulte contener más contenido antioxidante por la acción de los microorganismos, o un pan que tenga péptidos de proteínas que te den aminoácidos más biodisponibles o bioaccesibles y se vuelve un pan funcional. Pero pan probiótico no debería existir. Muchas gracias, profesora. Dada la hora, daremos cierre a la charla de la ingeniera Wendy Franco. En primera instancia, a nombre de la Asociación Chilena de Ingenieros Químicos, queremos agradecer la participación y compromiso de la ingeniera Wendy Franco con su charla ¿Qué hay de nuevo con los alimentos fermentados? Queremos dejarlo a todos y a todas
invitados a seguir participando de esta instancia que ha formado la asociación, seguir revisando nuestra red social de Instagram, donde publicamos todos los pasos a seguir para que se sigan inscribiendo. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias chicos por toda la participación, estuvo súper entretenido conversar con ustedes, gracias por la invitación y feliz de que si tienen más consultas de que me contacten, de si tienen ideas de investigación que las exploremos en el laboratorio. Yo soy amante de los alimentos fermentados y los microorganismos, así que bienvenidos todos. Un gusto, muchísimas gracias. Gracias, profesora, ha sido un honor. Hasta pronto. Chao, que estén bien. Muchas gracias.